Perfectamente. Hola, muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Todo correcto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Soy Tristán Pertíñez, director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Y como sabrán, es una fundación pública dependiente de la Consejería de Presidencia y Administración Pública Interior de la Junta de Andalucía, dedicada a la investigación social y a la historia de Andalucía. Les quiero hoy dar la bienvenida de nuevo a este ciclo de webinars enmarcados en la línea de trabajo que estamos llevando a cabo para analizar el impacto y las consecuencias del COVID-19 en diferentes ámbitos, tanto el económico, social, jurídico, cultural y ahora también el psicológico. En un tema que hemos analizado en la Fundación en el último año mediante un impulso de varios estudios de opinión e informes de investigación y la convocatoria de diversos foros y encuentros científicos y académicos. Inmersos en una pandemia que ha provocado diferentes olas de contagio, una enorme presión asistencial con millares de personas hospitalizadas y una elevada cifra de fallecimientos, este ciclo de webinar está centrado en examinar los aspectos psicológicos relacionados con la pandemia del COVID-19 para abordar los efectos relacionados con la dimensión emocional y la salud mental con el propósito de generar conocimiento relevante y de utilidad que contribuya a gestionar mejor esta crisis sin precedentes. El miedo ante la amenaza, el enfado o la tristeza por la pérdida de seres queridos, junto a episodios de ansiedad, depresión o estrés, son algunos de los sentimientos y de los problemas más comúnmente referidos como respuesta ante una situación completamente desconocida y que genera una gran incertidumbre. Esta iniciativa, compuesta por 5 webinars, está coordinada por el profesor de Psicología Clínica de la Universidad de Huelva y patrono de nuestra fundación, Francisco Revuelta Pérez. Hoy asistimos a la segunda de las conferencias Estrés y COVID-19, una pareja mal avenida, de la mano del profesor de la Universidad de Sevilla, Luis Rodrigo Franco, titular de Psicología Clínica. Como sabrán, el profesor es psicólogo especialista en psicología clínica. Su actividad clínica e investigadora se ha centrado en distintos centros asistenciales como el Hospital Virgen Macarena y la Clínica del Dolor del Centro de Diagnóstico de Servicio Andaluz de Salud, entre otros, y en el estudio del tratamiento psicológico del dolor crónico y en el análisis de la violencia entre parejas adolescentes. Hasta 2020 ha sido patrono de la Fundación Atención y Terapia Asistida por Perros y codirector del máster de la Universidad de Sevilla sobre aplicaciones del perro a la terapia humana y atención a cuidadores. El estrés se ha considerado históricamente uno de los factores de riesgo más relevantes tanto para las patologías mentales como para las médicas, como la depresión, ansiedad, entre otras muchas. En esta charla, el profesor abordará los factores que más intervienen en el proceso de afrontamiento de la pandemia y que deben de ser objeto de atención conjunta para la adopción de las medidas más adecuadas. Antes de despedirme y dejarles con el coordinador de esta sesión de webinars, quiero recordarles que desde mañana mismo esta conferencia estará disponible a través de nuestro canal de YouTube e invitarles a que visiten la página de nuestra fundación y que se puedan suscribir también a este interesantísimo ciclo de conferencias. Muchas gracias y Francisco, por favor, cuando quieras tienes la palabra. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar tengo que reiterar el agradecimiento al Centro de Estudios Andaluces, la Fundación Pública de la Junta de Andalucía, el haber sido sensible para esta webinar relacionado con los aspectos psicológicos y con la COVID-19. Y por supuesto también agradecer a todos los que están ahí detrás con sus dispositivos, con cualquiera de ellos siguiendo. La verdad que estamos muy satisfechos, muy contentos y eso es muy de agradecer porque han sido muchas las personas que se han registrado. En cuanto a lo que hoy vamos a ver y vamos a escuchar con el profesor Rodríguez Franco de la Universidad de Sevilla, hay un par de cosas que a mí me gustaría añadir. Indudablemente son importantes los datos que se ofrecen de su currículum. También es miembro
del consejo editorial de la revista Análisis y Modificación de Conducta. Pero hay dos o tres cosas que me gustaría añadir, que son las siguientes. Lo conocí hace mucho, mucho tiempo, cuando me interesé por lo que hoy se conoce y ya está instalado y está fundamentado bastante bien, que es la psicología de la salud. A él también le interesaba. Y tanto el profesor Rodríguez Franco como quien les habla, pues hemos sido realmente pioneros de este campo en España. Algo que ya venía asentándose en los Estados Unidos y que la verdad que era una laguna que quedaba por cubrir por parte de la psicología, porque aunque, bueno, somos una unidad, sin embargo, bueno, muchas veces se separa y está por un lado lo biológico, por otro lado lo psicológico, cuando son dos cosas que están íntimamente relacionadas. Y en cuanto a la figura de la persona que nos va hoy a disertar, de Rodríguez Franco, yo destacaría, aparte de ese que es pionero dentro de ese campo, que el señor gerente pues ha explicitado una de ellas, que es el tema del dolor, ha estudiado bastante el tema del dolor, de la fibromialgia y trastornos de ese tipo, pues también yo diría dos o tres cosas. Lo primero es que el profesor Rodríguez Franco es una persona de un enorme rigor metodológico y que eso se ha traducido, por supuesto, en que ha podido publicar en revistas muy importantes. Por otro lado, que tiene una enorme claridad en sus exposiciones, con ejemplos, con todo tipo de referencias que las hace al mayor número posible de las personas que lo escuchan o que lo ven. Y por otro lado, algo también muy importante que creo que ha de tener todo aquel que se dedica a la ciencia, que es la creatividad. ¿Por qué? Porque la creatividad no es algo que solamente tenga que tener artistas de cualquier rama del arte, ¿no? Sino también tiene que mostrarse en otros muchos campos, ofreciendo soluciones a problemas que se plantea y soluciones alternativas y no precisamente las que son más comunes y en principio las que mejor nos vienen a la cabeza, o mejor dicho, más rápidamente nos vienen a la cabeza. Esas son características que tiene el profesor Rodríguez Franco y que hoy lo podemos comprobar en su exposición. Con esto yo finalizo y nada, vamos a empezar con esta webinar y todos vamos a aprender, como siempre digo, todos de todos. Recordarle también un par de cosas, que durante la exposición no estará abierto el chat, pero una vez que termine, pues entonces se abrirá para que todas las personas que estén presenciándolo puedan realizar las preguntas o los comentarios que estimen oportunos. Y bueno, entre todas, pues será muy difícil poder responder a todas, porque son muchas normalmente, pero por lo menos irán contestando a todas aquellas que se vean como más interesantes, por lo menos, o englobarlas en grupos las preguntas. Y una segunda cuestión es que ya dar certificado de asistencia. Eso sí, hay que cumplir una serie de requisitos y si mal no recuerdo parece que es que hay que confirmar que han estado asistiendo por lo menos el 80% de lo que es la webinar. Así que con esta limitación de tiempo, indudablemente se puede solicitar. Y con esto finalizo. Así que le doy la palabra al profesor Rodríguez Franco y nuestro agradecimiento por haber querido participar y estar aquí con nosotros. Bien, muchísimas gracias. En un primer momento lo que quiero hacer es agradecer al Centro de Estudios Andaluces y personalmente a su gerente, a Tristán, el que me haya invitado a esta exposición que voy a hacer muy someramente en relación al estrés y el COVID, a qué relación es la que existe. Evidentemente agradecer también al profesor Francisco Revuelta que me haya querido invitar a este tipo de exposiciones. Sabe que siempre estoy aliado con él en este tipo de cosas que sean divulgación y conocimiento. Y tengo que decirle que soy conocedor y amigo de Francisco Revuelta desde hace ya muchos años y con la presentación que me ha hecho he ido directamente a internet a buscar si hoy me tocaba a mí porque no sabía si se refería a mí. Bien. Hay otra cosa que me gustaría agradecer. Y me gustaría agradecer al Centro de Estudios Andaluces la sensibilidad, y al profesor Francisco Revuelta, la sensibilidad que tiene o que han tenido por la elección de este tema. Me parece que la psicología tiene una importante labor que creo que en la mayoría de las veces no es bien
conocida ni reconocida. Pero con independencia de estas cuestiones, lo que sí le quiero plantear es que en la exposición, que va a ser necesariamente corta, voy a plasmar sencillamente una muy breve pincelada que luego podemos, a gusto de los interesados, especificar y profundizar en los aspectos que ustedes deseen y ustedes quieran. Evidentemente, agradecer a todos los asistentes, amigos, conocidos y sencillamente asistentes el que hayan estado aquí. A mí me gustaría empezar esta exposición hablando un poco de por qué estrés y COVID. ¿En qué situación en la que estamos? Ya le digo que voy a ser muy breve, muy sucinto en esta exposición. Disculpa, Luis, no se te escucha. Sí. ¿Se habrá apagado el audio? ¿Se me escucha? Perdón. Yo sí lo escucho. Yo escucho bien, Luis. Me gustaría tener algún feedback en relación a si se me escucha. Todo perfecto, Luis. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me alegro porque así no voy a repetir lo que quería decir. Bien, el planteamiento es que evidentemente una de las más terribles experiencias debido al COVID son las muertes, los fallecimientos que están originándose. Pero con esta diapositiva lo único que quiero decir es que las causas de muerte, y esto es una estadística del INE de enero y mayo del 19 y 20, lo que quiero decir que el problema del COVID es un problema añadido. E igualmente, el estrés por el COVID es un problema añadido al que ya tienen las personas en la situación, sea española, sea europea, norteamericana, sudamericana, en todo el mundo. Es un problema añadido. Y el estrés, lo que sí sabemos, es que añade, es aditivo. Con lo cual tenemos un problema adicional a los problemas que ya tenemos, que ya tenemos toda la población. Voy a utilizar muy poca estadística y voy a utilizar muy poca referencia a estudios científicos o estudios empíricos. Si hacemos una referencia a qué es lo que sucede en la población, pues en los últimos 12 meses aquí tenemos que el 81% de la población ha padecido estrés, sea ocasionalmente, habitualmente o siempre. Es decir, es un problema que está muy presente. Aquí hay una doble lectura, hay que hacer una doble lectura que me parece muy importante en relación al estrés y en relación prácticamente a cualquier otro tema psicológico. Motivos para tener mala salud. Tenemos mucho estrés y ansiedad en un 44%. Eso se une ya a los efectos propios de una patología infecciosa como es el COVID. Pero me gustaría también hacer una segunda lectura, que es la que tienen a su derecha, a la derecha de sus pantallas. Motivos para tener buena salud. Tengo un buen descanso y tengo ausencia de estrés. Es decir, aquí estamos hablando de las dos caras de la moneda que siempre hay que tener en cuenta en relación a cualquier problema o cualquier situación de naturaleza psicológica. Es decir, hay personas con estrés, pero también hay personas que se cuidan y eso me parece que es importante. No quiero psicopatologizar el tema del estrés y evidentemente tampoco mi charla. Hay un 20% de personas que cuidan su salud mental con relajación, con meditación, con muchos otros sistemas. Motivos por el estrés, por el trabajo, los motivos previos que teníamos o que tienen estas personas con el trabajo y los añadidos por el estrés, por la situación de pandemia. Impacto del estrés sobre la salud, que me parece fundamental, porque el COVID es un problema de salud. Y el COVID es un problema de salud en sí mismo y por las repercusiones que tienen sobre otras enfermedades, muy especialmente las patologías crónicas. Pero no solamente las patologías crónicas. Miren ustedes que prácticamente el total de la población se salva un 0,60%
entiende que el estrés impacta sobre su estado de la salud. ¿A qué elementos de salud afecta? Pues prácticamente el problema del estrés o la cuestión más básica del estrés es que afecta a cualquier cosa. Es decir, no hay absolutamente ninguna patología de tipo física y evidentemente psicológica que no se vea afectada por los niveles de estrés que tenga el sujeto. Y esto es importante, los dolores de cabeza, la fatiga, el cansancio que ocasiona el estrés, la ansiedad, la irritabilidad. No nos olvidemos de los niveles de irritabilidad de las personas en este sentido. Los problemas de sueño, la depresión. Es decir, cualquier cosa se complica con el estrés. Y además, la sintomatología que puede desencadenar el estrés es tremendísimamente variada. Hay una cuestión sobre la que a mí me gustaría reflexionar muy especialmente. Cuando se le pregunta a la población si ha tomado medidas para evitar el estrés, más de la mitad de la población dice que no. Y esto es confirmado por cualquier tipo de investigación en cualquier país del mundo. Es decir, a veces el estrés no se reconoce porque no sabemos cuáles son sus síntomas, no sabemos la sintomatología que tiene, pero sí es ciertamente habitual identificar que estoy o que estamos en una situación de estrés y no hacer absolutamente nada. De la misma manera que es muy habitual utilizar estrategias de afrontamiento, es decir, formas de solución del problema que son radical y absolutamente ineficaces. Eso es algo que sucede con mucha frecuencia en las personas estresadas. Acudiendo a una estadística recientemente realizada por el Centro de Estudios Andaluces, hay personas que resisten el estrés o sencillamente que no tienen conciencia. Es decir, el 10% de la población dice que no tiene ningún miedo a esta cuestión de la pandemia. De esto tendríamos que hablar después, probablemente. ¿Hay algún problema en concreto que le haya surgido como consecuencia de esta pandemia? El 16% dice que no hay ningún problema, pero hay un 8% de la población que comenta que tiene problemas psicológicos de envergadura, imagino. Es decir, las repercusiones son muy importantes. Pero ¿el estrés qué es? Una de las mayores complicaciones que tiene el estrés, y no voy a hacer aquí una disquisición académica, es que el estrés son tres cosas a la vez. Algunas de estos conceptos, de estas categorías, son más relevantes y otras menos relevantes. Yo le voy a hacer una especial, le voy a prestar una especial atención a la que me parece más relevante, que es la tercera de ellas. Lo más habitual es considerar que el estrés es, a niveles populares, a niveles coloquiales, que el estrés son una serie de circunstancias que desencadenan determinadas reacciones en el sujeto. Y aquí tenemos básicamente dos, no son todas, pero básicamente dos. Permítanme que restrinja o que sea muy limitativo en este caso. Los acontecimientos vitales, que son situaciones que ocurren con muy poca frecuencia, pero que tienen un impacto emocional grandísimo, por ejemplo, el fallecimiento de un familiar. Y los fastidios cotidianos, que son fuentes de estrés, estresores, que aparecen con mucha frecuencia. Voy en mi vehículo particular al trabajo y siempre me coge el mismo semáforo. O el caso de qué es lo que voy a hacer para comer mañana. O nuevamente el encontrarme con esa persona indeseable en el trabajo, para que me diga exactamente lo mismo que todas las veces. Es decir, los niveles de frecuencia de los fastidios son muy altos, aunque el impacto emocional separadamente suele ser menor. Evidentemente, la carga de estrés de los fastidios nos la vamos a encontrar fundamentalmente en la acumulación de la frecuencia de esos fastidios a lo largo del tiempo. El problema que tiene esta cuestión, considerar que el estrés son situaciones desagradables que nos hacen reaccionar, es considerar que si aceptamos este tipo de planteamientos, cualquier situación debería de producir estrés de forma sistemática en la mayoría de las personas. Y eso no es lo que nos encontramos ni en la investigación ni en la clínica.
¿Por qué? Porque encontramos trabajos que son estresantes, y no voy a poner aquí ninguno representativo, simplemente uno, el primero que se ocurre, el trabajo de policía, es el trabajo policial de los cuerpos y fuerza de seguridad del Estado fuese estresante de por sí, todos deberían de estar estresados, y no es el caso. Estas críticas que hago sobre el concepto de estresor, de circunstancia, no quiere decir que no tenga utilidad. Tiene su utilidad, como veremos más adelante, pero no es precisamente la que el psicólogo debe considerar únicamente o específicamente. El segundo de los planteamientos que aparecen en relación al estrés es que el estrés es una respuesta. Pero mire, el ser humano es un ser complejo, tremendamente complejo. Y en consecuencia la conducta del ser humano es amplísimamente compleja. No es que tengamos determinados tipos de conductas o respuestas, sino que cualquier respuesta tiene una serie de componentes. Uno de esos componentes que tiene una enorme implicación en el estrés es la respuesta de naturaleza, o es el componente de naturaleza fisiológico. El ahogo, la taquicardia, que es uno de los síntomas del estrés. Otro de los elementos de cualquier conducta son los componentes emocionales en el estrés, de que es de lo que estoy hablando. Cuando hablamos de componentes emocionales, la tristeza, la ansiedad, la irritabilidad son probablemente los más relevantes. Pero cuando tenemos una reacción al estrés, también hay un componente conductual, es decir, cosas que hacemos. O nos vamos a la cama, o salimos más, o salimos menos, etc. Y hay un cuarto componente que a mí me parece fundamental en todo este desarrollo, sobre todo a nivel de intervención y de prevención, que es el componente cognitivo, es decir, las creencias que tiene el ser humano, las expectativas que tiene el ser humano y los pensamientos que tiene el ser humano. Lo que le estoy diciendo no le voy a decir nada nuevo, es amplísimamente conocido por todos, pero para la población general hay que dejar muy claro que estos cuatro componentes de cualquier respuesta del ser humano están intimísimamente relacionados entre sí. Es decir, pensar en una situación desagradable me hace tener respuestas emocionales, me hace tener componentes, reacciones emocionales, reacciones de naturaleza fisiológica y reacciones de naturaleza conductual. Cuando hago una determinada conducta, eso me puede llevar a cualquiera de los tres restantes componentes. Esto, si lo desean, lo podemos plantear en el coloquio posterior, porque determinan las cuatro formas básicas de estrategias de intervención en el estrés. Y lo realmente interesante de todo esto es las relaciones que existen entre todas ellas. Claro, como reacción más conocida, el síndrome de estar quemado, el síndrome de burnout, el agotamiento emocional, que es la fatiga, el cansancio, el ya no poder más, la despersonalización que ustedes ya conocen, que es todo lo que me pasa a mí, para mí, mis reacciones, y los problemas de realización profesional y personal, que es todo lo que me ocurre con los demás. Este síndrome de estar quemado ya conocen ustedes, que sucede especialmente en profesiones en las que hay un contacto directo con las personas a las que debo de atender. Pero a mí lo que me interesa especialmente es insistir en la tercera de las opciones que les planteé previamente, que es el estrés como un proceso de valoración. Y aquí tenemos una cuestión que me parece sumamente importante a nivel de intervención y a nivel de información general al público. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos planteando es que el estrés es el fruto de un balance entre los problemas que tiene el sujeto y los recursos de los que dispone para hacer frente a esos problemas. Evidentemente, si los recursos son superiores, pesan más, el nivel de estrés que va a tener el sujeto es muy bajo. Lo realmente importante de todo esto es que no se trata, en clínica sabemos mucho de esto,
que no es el problema objetivo que tenga el sujeto, sino la valoración subjetiva que el sujeto hace del problema, y que no son sus niveles de recursos objetivos, sino es la valoración que el sujeto hace de esos recursos. Evidentemente, en este ejemplo no va a haber una reacción de estrés, hay un afrontamiento adecuado. Eso quiere decir que aunque podamos tener un gran problema, si tenemos grandes recursos, no va a haber una reacción al estrés, mientras que en este caso la valoración que hacemos del problema, de las demandas que nos requiere el problema es superior, pesa más que los niveles de recursos que percibimos que tenemos sobre nosotros mismos para afrontar esa situación, evidentemente va a haber una situación de estrés importante. Y hay una cuestión que es fundamental en todo esto, en el sentido de que, si lo quieren, por experiencia, por genética o por lo que quieran, por aprendizaje, aunque no siempre podamos hacer cosas para mejorar una situación indeseable e indeseada para el ser humano, siempre el ser humano tiene la opción de empeorarla. Y esto me parece que es un principio fundamental que debería de seguir la población en general, o deberíamos de hacerle ver a la población general, porque muchas veces las situaciones se complican de por sí y porque el ser humano de por sí también las complica. Un ejemplo de esto, en una situación crítica, ¿qué es lo que podemos hacer para complicarnos la existencia? Y aquí los ejemplos podrían ser infinitos. Pensar solo en lo malo y en lo que está pasando y en todo lo malo que me pueda venir a pasar. Considerar solamente las complicaciones sin buscar soluciones al problema. No pensar ni reflexionar. Mejor disfrute de las emociones negativas. Es lo peor que se le puede decir a una persona. Espere que si algo puede salir mal, seguramente va a salir mal. Es decir, son ejemplos de lo que muchas personas estresadas habitualmente hacen. Pero este proceso de valoración, ¿qué significa? Y voy a cortar porque estoy siendo excesivamente largo ya. Habitualmente nos centramos en los estresores. Digo, la población en general se centra en los estresores. ¿Qué es lo que me ocasiona un problema? Y habitualmente también nos centramos en qué reacciones son las que tengo. Desde el punto de vista de la intervención, me parece que lo más relevante es que hay moduladores en este proceso. Y a niveles muy genéricos, uno de los moduladores de este proceso, es decir, que hacen que los estresores provoquen más reacción al estrés o menos reacción al estrés, evidentemente están las características de personalidad, las dos grandes dimensiones de Eysen, neuroticismo y extroversión. Evidentemente un segundo modulador son las estrategias de afrontamiento, que es lo que hace la persona cuando se enfrenta a un problema. Y en tercer lugar, los pensamientos racionales, irracionales, automáticos, no automáticos, las creencias que tiene el sujeto, las expectativas en relación al sujeto, entre otros. Digo, entre otros. Pero ¿cómo funciona el estrés? Permítanme que le ponga este ejemplo. Esto es un vídeo. Bueno, originalmente es un vídeo, pero es un vídeo del que he extraído fotogramas. Evidentemente es un toro que salta una barrera. Fíjense el tiempo entre, si me permiten la pregunta, el tiempo entre este fotograma y este. Son milisegundos. Entre este fotograma y este. No estamos hablando ni tan siquiera de un segundo. Seguimos hablando de segundos. Es decir, he cogido 3 momentos. Este es el primero, el segundo y el tercero. Evidentemente, la atención se centra en el toro. Pero lo que un psicólogo hace y lo que tiene de sentido de este ejemplo que les voy a poner no es precisamente el toro. Si hacemos un análisis más detallado de cómo funciona el estrés, vamos a comprobar que hay reacciones irresponsables
de ciertas personas ante una situación de estrés. Eso hay que controlarlo. Que en otros casos hay unas respuestas de escape muy rápidas. En este caso, esta persona que ahí señalo se la ve venir. En otros casos hay personas que reaccionan pero tardíamente, no en su momento. Es tarde para reaccionar y probablemente se le haya complicado la situación. Y estoy hablando de 3 secuencias que corresponden a las 3 secuencias iniciales que distan milisegundos. Y de esto el ser humano tiene que ser consciente. Hay personas que buscan apoyo con eficacia o sin eficacia. Hay personas que ante una situación de estrés protegen más, mientras que en otros casos hay personas que ni se enteran. Es decir, en este caso no hay reacción absolutamente ninguna. Tengan en cuenta que estamos hablando de milisegundos. A veces la reacción es de shock. ¿Cómo se explican estas tremendas diferencias? Ante una misma, insisto, situación. Precisamente por los moduladores, fundamentalmente los 3 moduladores que le acabo de plantear, que existen entre lo que es el estresor y lo que es la respuesta del sujeto, la reacción del sujeto. Hay otros que, sin embargo, se las ven venir y empiezan a tener reacciones inmediatas. Hay otros que les da igual que haya estrés o no haya estrés, no reaccionan sencillamente al estrés. Bien, ¿y aquí qué es lo que pasa? Hay reacciones grupales. Fíjense en los cambios de verticalidad. Lo que hace uno, lo hacen los demás en relación al estrés. Me parece que es otro punto interesante dentro de las reacciones al estrés que tiene el ser humano. Y hay cuestiones que, bueno, que probablemente podamos ir resolviendo a lo largo de la discusión o de los planteamientos que hagamos ahora. Sencillamente agradecer a todos ustedes la presencia y que estoy a vuestra disposición para lo que buenamente gusten preguntar. Muchísimas gracias. Sí, se me escucha, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, entonces ya está abierto el chat para todas aquellas personas que quieran hacer preguntas. Mi agradecimiento al profesor Rodríguez Franco por su exposición. Y bueno, me voy a iniciar, mientras van apareciendo los mensajes en el chat, iniciar yo con una pregunta. Y es la siguiente. Bueno, el ejemplo que ha puesto, que es verdaderamente tremendo, ¿no? El del toro. Realmente eso es una situación de estrés agudo. Y que obviamente pues hay que diferenciar lo que es un estrés crónico, ¿no? Y lo que pregunto es realmente una hipótesis, porque desconozco si hay alguna investigación al respecto que a mí me gustaría saberlo, si existe, pero posiblemente no, pero por lo menos podemos hablar de ello y podemos sacar algún tipo de idea acerca de esa hipótesis o de la formulación de esa hipótesis. Me refiero, está comprobado que el estrés crónico normalmente, bueno, pues termina más que el estrés agudo, ¿no? Aunque bueno, un estrés agudo también puede llevar a situaciones muy graves desde el punto de vista. Pero un estrés crónico, pues con el paso del tiempo, puede ser muy dañino para la salud. Y por eso se le da importancia a los fastidios de la vida diaria. Y una de las consecuencias pues, pueden ser trastornos cardiovasculares. Se sabe que el estrés es un factor de riesgo, uno más, que tiene los problemas cardiovasculares. También se sabe que lo tiene para el tema del cáncer, lo tiene para muchas otras cosas, o para el padecimiento del dolor crónico. Pero se ha visto también, y hay bastante investigación al respecto, de que el estrés puede terminar provocando afectar, mejor dicho, al sistema inmunológico. Y que precisamente en una situación en la que es un virus, que necesitamos un sistema inmunológico que funcione adecuadamente, no en exceso ni en déficit, pero adecuadamente, podría ser que ante ese estrés que se ha mostrado en las primeras
las primeras diapositivas que previamente había al margen de pues ha hecho, insisto, como una hipótesis, que aquellos que tuvieran más estrés al final fueran las personas que más sintomatología haya podido padecer con el COVID-19, porque sabemos que hay gente que son asintomáticas, gente que son leves y otras que son síntomas muy graves y que algunas pues le llevan incluso a la muerte, ¿no? ¿Podría ser eso? ¿Podría ser eso? Es una formulación que hago y una pregunta hacia este momento. Pues muchas gracias por la pregunta porque me parece muy pertinente. Evidentemente, sí. Vamos a ver. El problema a veces aparece con los criterios diagnósticos al uso DSM, criterios diagnósticos oficiales. ¿Qué es estrés agudo en relación a la duración? Si decimos que el estrés agudo es por la duración, queremos decir que en un momento desaparece, en principio no hay problema si desaparece. Si es crónico ya empezamos a tratar otro problema fundamental, porque significa que las estrategias de afrontamiento, lo que hace el sujeto para solucionar la situación, no le valen, con lo cual el sujeto en realidad lo que hace es empeorar. Si me permite, me gustaría que reflexionáramos ligeramente, especialmente los psicólogos, para tratar de discernir qué tipo de pacientes nos encontramos en consulta. Y ahora le contestaré a sus otras cosas. Si el que el paciente tenga un problema, el que un sujeto tenga un problema, no es un criterio por el cual acude a una consulta psicológica. Es cuando utiliza estrategias de afrontamiento que no le valen. Por ese sujeto tiene un problema y lo soluciona, evidentemente no acude a consulta. Por eso, sí estoy de acuerdo con su aseveración en el sentido que el estrés crónico es especialmente relevante aquí. Pero si hay algo, y es la situación propia del COVID, si hay algo que es crónico, pero además es fluctuante, es especialmente aterrador por las consecuencias que tiene. ¿Qué significa eso? Significa que estamos en unas situaciones, creo que estamos en la tercera ola y no tengo clara cuántas olas o mareas va a haber con el COVID, en las que podemos salir con ciertas restricciones, podemos no salir, ahora podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Estamos ante, si el sujeto no lo soluciona y además el estrés es de naturaleza crónica y además el sujeto está expuesto a situaciones cambiantes, el problema se hace especialmente grave porque requiere un esfuerzo de adaptación gigantesco por el sujeto, gigantesco. Recuerdo en este sentido que en función de nuestra experiencia y también en función de nuestra cultura, nuestros padres, si me permiten el ejemplo, nuestros padres muchas veces nos han advertido sobre los peligros de la vida. Ten cuidado con la droga, ten cuidado si vas por una calle sola o solo, ten cuidado no sé qué. Pero vamos a poner en esa balanza a la que me refería previamente, vamos a poner en esa balanza la cantidad de información que nos han dado acerca de los peligros o problemas que tenemos en nuestra vida. Y en el otro lado de la balanza vamos a poner las estrategias, las formas de solución de esos problemas. En líneas generales, al menos cuando lo pregunto, se nos hace una insistencia mayor en los problemas que en la forma de solución. Y eso es un enorme problema que tenemos. Y sobre lo que se pueden hacer intervenciones, psicólogos, etcétera, pueden hacer intervenciones que creo que serían muy operativas. La psiconeuroinmunología, como usted la menciona, está especialmente implicada en el tema del estrés. Una persona con un sistema inmune deprimido, ese sistema inmune quedará mucho más inmune con un estrés de naturaleza crónica y además si es cambiante. Porque el efecto del estrés es aditivo. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que en el caso del COVID, en el que hay delimitaciones perimetrales de municipios, de provincias, de no sé qué. Eso requiere esfuerzo de adaptación, que es lo que hago. Es cambiante. Es que
crónico y cambiante es la situación en la que tenemos en relación al COVID. Bien, pues vamos a seguir. Nos pide Sebastián Vila que si puede profundizar en las 4 formas básicas de intervención ante el estrés. Bien. Gracias por la pregunta. Sí. Mucho tiempo no nos dará suficiente tiempo para el resto, porque hay bastantes preguntas, ¿vale? Muy bien. Mire, vamos a ver, cuando uno analiza el problema de estrés de un sujeto, aunque, bueno, en primer lugar, evidentemente las respuestas del sujeto tienen esos 4 componentes básicos que he aclarado. Y habitualmente no es habitual encontrarnos que las reacciones al estrés que tenga el sujeto estén repartidas por igual en esos 4 componentes: el cognitivo, los pensamientos, el fisiológico, el emocional y el conductual. Alguno suele predominar sobre otro, pero lo realmente importante es que esos 4 componentes están interrelacionados entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si en el sujeto, por ejemplo, predominan los componentes de naturaleza fisiológica, cualquiera de las reacciones fisiológicas, psicofisiológicas que tiene el ser humano, ¿podemos hacer un tratamiento psicofisiológico para reducir los componentes psicofisiológicos del sujeto? Pues evidentemente que sí. Pero el hecho de que esos 4 componentes estén íntimamente relacionados entre sí nos permiten que a través de terapias cognitivas, cambiando pensamientos, podamos alterar no constantes, las reacciones psicofisiológicas del sujeto. ¿Podemos hacer que el sujeto, utilizar en el sujeto una técnica de relajación para reducir los componentes fisiológicos? Pues evidentemente que sí. Hay tratamientos de terapia de conducta, cambio de conductas, que pueden alterar los patrones de respuesta psicofisiológico del sujeto, sí. Y aquí entran las 4 grandes alternativas de intervención que tenemos ante cualquier paciente con estrés. Habrá evidentemente que determinar cuáles son los componentes más relevantes de las respuestas del sujeto, pero la forma de intervención tenemos cuanto menos 4. Bien, del compañero Raúl, bueno, también tengo que decir que hay un número de intervenciones en el chat, dando las felicitaciones para el profesor Rodríguez Franco y también que ha gustado mucho el ejemplo que ha puesto para explicar esa. Raúl Quevedo dice, magnífica ponencia, doctor Franco. Indica cuáles son o cuáles pueden ser las pautas generales para disminuir el impacto diario del estrés por el COVID o por la COVID-19 que tenemos constantemente debido a la pandemia. Bien, yo recomiendo muy encarecidamente un curso de conducción, de carnet de conducir, pero aplicado a la psicología. Es decir, hay una cuestión que me parece que es importante. El primero, saber qué significan las señales. Eso me parece que es fundamental a nivel de prevención, cualquier tipo de prevención. Que hay que conocer una señal que es fundamental aquí, que es el stop. ¿Qué hacemos con el stop? Cuando vamos conduciendo, hay un stop, paramos, vemos qué es lo que hay, analizamos la situación y una vez que analizamos la situación emitimos, o salimos o no salimos, o esperamos más. Ese stop es fundamental. Y que hay otro tipo de señal que es fundamental en este curso de conducción que habría que hacer, que es la dirección prohibida. Hay sitios, hay estrategias que no deberíamos de utilizar. Y una de esas estrategias, por ejemplo, es la rumiación. Es decir, volver una, otra y otra vez a los mismos pensamientos, a las mismas creencias, a rumiar las mismas ideas, porque eso no nos lleva a nada. Bien, vamos a ver. Charo Rosario Antequera, aparte ya de la enhorabuena, concretamente dice lo siguiente: aunque no tenemos todavía la suficiente perspectiva temporal, ya hay algunos estudios sobre la psicología del COVID. ¿Hay algunos resultados sobre las características de personalidad o de afrontamiento que ayuden a acomodarse a esta pandemia? Sí. Básicamente,
Dos, hay muchos estudios de eso. A la doctora Antequera, gracias. Le digo que ya hay incluso análisis de revisión y de metaanálisis, y hemos empezado la investigación del COVID hace muy poco, sobre este tema. Básicamente dos, la extroversión e introversión, la primera de ellas, en el sentido de que extrovertidos e introvertidos tienen niveles de reactividad muy distintos y, por tanto, a la hora de hacer un tratamiento es una variable fundamental a la hora de plantear la estrategia terapéutica. El extrovertido, evidentemente, se busca más líos, tiene un nivel de actividad mayor que el introvertido. Y el otro es el neuroticismo, que no quiere decir para las personas que no sean psicólogas, el neuroticismo no es que la persona sea neurótica, sino sencillamente que no tiene estabilidad emocional, o si lo tienen, que la vida emocional es vivida muy intensa y profundamente por ese sujeto. Eso le hace hiperreaccionar a la persona. Ejemplos de ello, no me quiero extender demasiado, el extrovertido es un buscador de sensaciones, si lo quieren de otra manera, un buscador de líos. El extrovertido, si está preocupado, es un buscador de información, es decir, lo que hace es sobreinformarse. Y en determinados momentos, especialmente ahora que no tenemos suficiente información sobre lo que es este virus, porque no sabemos todavía cómo funciona, eso evidentemente sí que es un problema. Eso sí que es un problema. Por eso le decía al principio que los moduladores entre el estresor y la respuesta, ahí la personalidad es fundamental. Bueno, hay una pregunta que tengo que confesarlo. Son de las que a mí me hubieran gustado que me la hicieran. A lo mejor se escapa un poco del tema, pero realmente me parece interesante. Hace Macho y dice, me gustaría saber su opinión sobre el papel estresante de los expertos, entre comillas los expertos, en la COVID-19 y de la comunicación, entre comillas, alarmistas. A ver. Buena pregunta. Tan buena pregunta que se la voy a responder aunque no tengamos tiempo. Mire, la ciencia no es algo que incluya la verdad. La ciencia es una forma de tratar de acercarse a lo que es la realidad. Y la ciencia se construye. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que hacer. Necesitamos tiempo para construir lo que es esa realidad, construir qué es el virus, cuáles son las mutaciones que está produciendo el virus, etc. Y nos debemos ajustar a lo que es la ciencia, sabiendo cuáles son las limitaciones de la ciencia. La psicología se ha convertido en lo que es la psicología porque está basado en datos empíricos, en datos de investigación. La psicología ha dejado de ser una ciencia de opiniones. Y en ese sentido, el que existan determinadas personas que nos dan información y que no se ajustan a los resultados científicos, o sencillamente que los resultados científicos son interpretados de una manera muy peculiar, evidentemente sí que es un problema. Yo en todo este enfoque, desde el punto de vista profesional, no personal, desde el punto de vista profesional, creo que deberíamos ajustarnos al máximo a lo que conocemos de la ciencia, y más que aventurar hipótesis sin comprobar, deberíamos de limitar nuestra información a la que conocemos en relación al COVID. Bien, también Asunción Doctor Morillo. Gracias, estimado profesor. Fui alumna suya hace más de 30 años. Muy visual y didáctica su intervención. Y la pregunta es esta. Además de cuidarse a todos los niveles, ¿algunas otras pautas muy concretas de prevención? Perdón, no me he enterado. Se me ha cortado la primera parte de la pregunta. Bueno, después de identificarse como alumna suya hace más de 30 años, dice, además de cuidarse a todos los niveles, algunas otras pautas muy concretas de prevención, me imagino que se referirá a lo que es la prevención en relación con la pandemia, indudablemente, me imagino que sería eso.
de prevención para no caer en una situación de estrés? Sí. Yo lo tengo muy claro en función de la experiencia clínica. Como muy bien ha comentado quien me pregunta, ya soy un poco anciano en este tema. Y la primera, a nivel de prevención así genérica, la primera cuestión que deberíamos de tener muy presente para transmitirle a la población en general, y que en parte es lo que quiero hacer con esto, es que la mejor receta para el estrés es sentarse y ponerse a pensar. Es lo primero. Igual que les comenté antes en relación al estrés. Es decir, aquí le podía hablar mucho. Pero ¿por qué y para qué sentarnos y ponernos a pensar? Sentarnos sencillamente para procesar la información, analizar la información. Y una de las informaciones que hay que procesar es si las estrategias de afrontamiento que estoy utilizando me están siendo efectivas o no. Probablemente el ser humano sea el único animal que insista en utilizar estrategias de afrontamiento que no le son efectivas, sencillamente porque no se sienta y se pone a pensar. Mire, estudios. Recuerdo ahora mismo mucho, no quiero hacer referencia a estudios, pero este me parece en relación a la pregunta especialmente importante. En relación al estrés se ha hablado mucho del personal sanitario médico. En una de las muchas investigaciones que hay en esto, en un estudio multicéntrico, 4.000 sujetos, etc., no quiero darle mucha descripción de esto. Se le preguntó al personal sanitario si estaba estresado. Los resultados mostraban que estaban tremendamente estresados. Pero a diferencia de otros estudios, por eso lo cito se le preguntaba qué hacía para quitarse ese estrés. Lo que no aparecía en el estudio, pero sí le comento ahora, es que estas personas estaban estresadas. Sabían e identificaban perfectamente cuáles eran las fuentes de estrés y qué estrategias de resolución estaban adoptando. De lo que no se daban cuenta, y esto no lo mencionaban en el estudio, es que esas estrategias, como estaban estresados, no eran eficaces. Y esto es fundamental. Esto es absolutamente fundamental. Gracias por la pregunta. Bien, aprovechamos porque para saludar a Juan Carlos Velasco, que está presente en la webinar desde Acapulco, desde México, lo cual, bueno, pues bien es muy grato. Así que un saludo desde Andalucía, desde España, a todos los mexicanos y a Juan Carlos Velasco. Bien, Juan Carlos de la Higuera dice una ponencia muy ilustrativa, como siempre, y quería preguntar, y quizás creo que es una pregunta que conviene aclarar lo que formula, porque quizás a lo mejor, bueno, pues pueden producirse algunos malentendidos en algunas personas. Dice, quería preguntar simplemente, ¿hasta qué punto se está viendo que el estrés por la COVID-19 es consecuencia de las medidas sanitarias, véase, confinamientos, faltas de contacto físico, etcétera, o de la propia enfermedad y de casos también de hipocondría, de estrés por el miedo al contagio, etcétera? Es decir, que coloca las medidas en definitivas que se adoptan para tratar de disminuir o de bajar la curva, que también se suele utilizar esa expresión, coloca esas medidas como precisamente fuente de estrés. Y entonces pregunta si es una estrés real o no es real y qué consecuencias tiene. Mire, le agradezco la pregunta, porque me permitirá decir que en psicología nunca podemos hablar de esto o esto. Y habitualmente tenemos que hablar de esto y esto. Evidentemente sí que influye. No sé el tamaño de efecto, no sé la relevancia que tendrá porque no hay estudios aún realizados sobre esto, al menos yo no lo conozco, pero evidentemente claro que interviene. Debería de probablemente preguntarles cuál es el mejor tipo de mascarilla que deberíamos de utilizar para prevenir la transmisión del COVID para nosotros. Y ya con esto vamos a tener ciertos problemas, incertidumbre.
por eso decía antes que deberíamos de basar la información basada en hechos científicos comprobados. Porque ¿qué es lo que sucede si la mejor mascarilla es una y luego la mejor mascarilla es otra? Que tenemos un problema. ¿Me querrían decir qué es lo que van a hacer dentro de 2 semanas? Probablemente no puedan, porque aquí también hay un enorme nivel de incertidumbre. Es decir, evidentemente sí que están influyendo las medidas que adoptamos, especialmente por lo que le comenté previamente, en que estamos, en el sentido que estamos ante una condición crónica y además cambiante. Pero por otro lado, la otra parte de la tortilla es que por parte de quienes están regulando y adoptando estas medidas, la situación también es tremendamente compleja. Es decir, no podemos saber cuál es la evolución que va a tener la COVID. Es que no podemos saberlo, es que no se pueden adoptar muchas distintas o muchas claras decisiones. Ahora bien, dentro de esto, dentro de esas dos caras de la moneda, lo que está claro es que más vale quedarse corto en las recomendaciones que alargar y pasar al terreno de la hipótesis las medidas restrictivas o no que vamos a tomar. Y con esto lo único que quiero decir, lo único, no quiero que se me malentienda en este sentido, lo único que quiero decir es que vamos a ver desde el punto de vista científico si el estudio no está hecho. Vamos a hacer el estudio para saberlo. Pero que las instituciones ahora mismo están haciendo buenamente lo que pueden y esto no es una defensa ni un ataque. No lo tomen en ese sentido. Pero claro, estamos en una situación que es cambiante. Eso les complica a ellos y nos complica a nosotros la situación. Por tanto, no es una cuestión de esto o esto, si es este el determinante del estrés o el otro. Es que son las dos cosas. Bien, quizás esta pregunta que formula Carolina, a lo mejor hay que relacionarlo con el tema de si una cierta cantidad de estrés o no es positivo. Porque normalmente se asocia el término estrés. No obstante, en psicología se sabe perfectamente que hay determinado tipo de niveles de estrés que pueden ayudarnos en más de una situación, porque en definitiva supone también una respuesta de alerta, ¿no? Concretamente, Carolina dice, quisiera saber, buenas tardes, quisiera saber si es más difícil intervenir ante falsas respuestas al estrés, reaccionar, no pasar, que ante las respuestas que se puede producir, que con personas. Mira, hay cuestiones terminológicas en las que yo profesionalmente no estoy muy de acuerdo. Al estrés bueno se le denomina habitualmente eustrés. Es un estrés bueno. Yo prefiero decir que el eustrés es un nivel de activación mínimo. ¿Eso qué significa? Que cuando hemos dormido mal y nos despierta el sonido de un despertador y estamos dormidos, nuestro nivel de activación es muy bajo. Necesitamos activarnos un poco. Eso significa que nuestro sistema fisiológico tiene que empezar a funcionar. Algunas personas toman un café para incrementar su nivel de activación, de arousal. Eso es a lo que le llaman estrés, pero yo prefiero llamarlo nivel de activación. Eso claro que es necesario. El problema que tiene el estrés es que a partir de un nivel de activación fisiológica, habitualmente el estrés lo único que hace es complicarnos la existencia. Es decir, cojan ustedes un vehículo último modelo de lujo. Váyanse, y esto es un ejemplo, no es una recomendación, a 150 de Sevilla a La Coruña. ¿Cómo acaba el motor? ¿Cómo acaba el ser humano? Agobiado. ¿Por qué? Porque va a más revoluciones de la cuenta, evidentísimamente. Bueno, perdón, me he equivocado con el ejemplo, disculpe. Probablemente no pasará nada, nada más que nos podrían muchas multas. Pero coja usted un SEAT Panda, yo que soy muy antiguo, un SEAT 600 y váyase a esa misma velocidad, no llega. Cada persona tiene regulada su nivel de activación con el que puede ir, sabe cuál es el mínimo y debería de saber cuál es el máximo.
Y eso sí que es fundamental, porque no todas las personas tenemos los mismos niveles de activación. Bien, Beatriz dice, enhorabuena por su interesante intervención. Y la pregunta es, ¿cómo podemos afrontar la falta de control personal ante la COVID-19? Si es la Beatriz que yo conozco, es una pregunta muy buena de ella. Bien, mire, hay varias cosas. Habitualmente no se nos enseña el control emocional. No quiero hablar mucho de esto porque se nos va a aclarar el ponente que me va a seguir en la charla que estamos dando aquí. Pero el ser humano se nos enseña mucho a controlar conductas. Niño, no hagas esto, niña, no hagas lo otro. Y sin embargo, la experiencia que nos dan o que nos han dado nuestros padres, en general, los padres fundamentalmente, a nivel de control emocional, no es lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Una de las maneras más habituales de perder el control emocional es cuando tratamos de controlar o nos sentimos responsables de una situación que no controlamos. Y eso es algo que, al menos en mi experiencia clínica, he visto en muchas personas. Es decir, sentirse responsable de más cosas de la cuenta, especialmente cuando no tenemos control de esas cosas. Con el esquema que les planteé antes de los sistemas de respuesta o las modalidades de respuesta del ser humano, según mi experiencia, la mejor manera, desde el punto de vista profesional, de controlar las emociones es a través de los pensamientos. Existen muchos pensamientos irracionales en el ser humano. El ser humano, para lo que estudiamos, como usted, el catecismo, nos decían antes que el ser humano es el único ser racional y deberíamos decir que es el único ser racional e irracional al mismo tiempo. Es decir, ¿cuántos pensamientos distorsionados tiene el ser humano? ¿Cuántos tendríamos que tener? Voy a tener un enorme vehículo para valorarme más, o voy a subir mis niveles de autoestima personal a través de la estima social. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. ¿Qué es lo que provoca? Pues lo que provoca son problemas de control emocional. ¿Qué es lo que está sucediendo en las calles? Hoy, por actualizar información, he estado viendo todos los noticiarios que había y el control emocional está a la altura del betún, que es muy baja. ¿Por qué? Sencillamente porque no se nos ha enseñado a eso. Bien, ahora vamos a cerrar. Sentimos no poder seguir haciendo preguntas o trasladando, mejor dicho, las preguntas al doctor Rodríguez Franco y profesor Rodríguez Franco por limitación de tiempo y porque hay que atender a otras cosas. Así que de todas maneras, bueno, pues decirle, aparte de eso, que tienen ustedes ahí en el chat una encuesta de valoración que le agradeceríamos mucho que la pudieran rellenar. Agradecer en primer lugar al profesor Rodríguez Franco su exposición. Muchos de los chats escritos pues lo felicitan tanto por la exposición, incluso por la respuesta, ¿no? Muchas gracias por la respuesta que me ha dado. Y emplazamos a todos los que han estado para la próxima, que será el siguiente lunes también a las 5 de la tarde y que será ofrecida la webinar por el profesor Peñate Castro sobre impactos psicológicos de la pandemia, el confinamiento y estrategias de regulación emocional. Así que esperamos y muchísimas gracias por la presencia, por todas las intervenciones que se han podido trasladar y por supuesto aquellas que se han quedado y sobre todo por eso, por haber asistido, porque creemos que los aspectos psicológicos tienen que también ser conocidos ante la pandemia que estamos sufriendo y que está afectando en tantas facetas de nuestra vida. Muchas gracias y hasta la próxima webinar, el próximo lunes, aquí en el mismo lugar, en el Centro de Estudios Andaluces. Hasta entonces. Muchas gracias a vosotros.